Ya está conectado nuestro primer invitado. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. A quien le damos la bienvenida. Juan Pablo, gusto de saludarte, de tenerte con nosotros en Hora de Noticias a través de puranoticia.cl. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Juan Pablo, desde el punto de vista político, ha sido un mensaje y un manejo comunicacional el gran responsable de este tropiezo del gobierno que haya bajado en los últimos números de la encuesta que salió esta semana y que ustedes manejan muy bien a través de las cifras. Creo que estas repercusiones políticas tras el alza de benzina también le traen repercusiones a las primeras 2 o 3 semanas del gobierno de José Antonio Kast. Bueno, yo creo, Ricardo, que independiente de las minutas o de las formas de afrontarlo comunicacionalmente, una una alza de esa envergadura en los precios de los combustibles para cualquier gobierno era muy difícil de afrontar. Entonces, independiente de cómo se ha hecho comunicacionalmente, que podemos entrar después en eso. Creo que el golpe es muy fuerte para el bolsillo, para el presupuesto familiar, y eso se expresa nítidamente en una baja en la aprobación de más de 15 puntos, a 42%. Esto, Juan Pablo, estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Esto hace que la ciudadanía comience a cuestionarse un poco por quienes votaron por José Antonio Kast y señalar que tal vez estamos en las primeras semanas que se espera después. O sea, creo que ahí es la inestabilidad de los votantes en este caso y los ciudadanos comunes y corrientes en un gobierno que entró de inmediato pasando una cuenta tal vez por el alza de los combustibles. Lo que vemos nosotros en nuestro estudio es que la aprobación de esta administración es muy funcional. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Boric, tenía la aprobación un carácter más emocional. Por eso, por ejemplo, su volatilidad era baja, no se movía tanto su aprobación. En el caso de José Antonio Kast, en la misma administración planteó un escenario en el que el presidente queda como la persona que tiene que hacer, el pragmático. En el fondo, lo eligieron para que hiciera cambios, no para que lo representara. Entonces, un gobierno de hechos, ¿ya? Su aprobación va a ser mucho más volátil por eso mismo, tanto las alzas como las bajas. Y bueno, ahora le toca esto, que es un shock externo, que la administración decidió traspasarlo directamente al precio. Y claramente sus votantes, sobre todo los no ideológicos, los que votaron por él por el pragmatismo, no por la ideología, sino que por el pragmatismo, son los más disconformes con esto, Juan Pablo, porque en el pero fondo se esto, esperaban algo distinto. sí, perdón, me crucé, pero ¿Sí? Juan Pablo, claro, no fue muy impactante a las primeras 3 semanas hacer este cambio tan abrupto y poder, en el fondo, dejar un poco en la nebulosa que va a venir después. Eso es lo que tal vez deja un poco las encuestas y la que sale y que baja en el apoyo y sube en el rechazo. Entonces, esto es importante para la opinión pública de cómo empezó este gobierno y qué es lo que viene después. Entonces queda la incertidumbre de qué va a pasar. Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo, que está conversando con nosotros. Sí, efectivamente, Ricardo, lo que se midió acá es solamente el primer impulso que dio esta alza en los combustibles. Todavía no sabemos cómo va a reaccionar la población ante lo que viene después, porque esto es una reacción en cadena. Se genera inflación, suben los precios sobre todo de los alimentos. Vamos a ver, por ejemplo, en la encuesta ya del fin de semana, si esto amaina o al final se crea una tendencia a la baja. Como decía en un principio, este gobierno tiene mucho menos ideología detrás o votante consistente, tiene un apoyo menos consolidado que evalúa día a día según lo que va pasando. Y por eso es más volátil, por lo tanto tiene menos colchón, por decirlo de alguna manera. A la vez, esto también juega a favor en el sentido de que es más fácil para José Antonio Kast también
subir su aprobación. O sea, las alzas en aprobación van a ser mucho más comunes o frecuentes que lo que vimos en el gobierno de Gabriel Boric, y eso es importante tenerlo en cuenta. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, la desaprobación del gobierno fue como un impacto de inmediato. Definitivamente, la llamada luna de miel se acabó apenas en 2 semanas de asumir. Yo, yo no diría eso, no sería tan drástico porque, bueno, hay diferentes maneras de hablar de la luna de miel. Uno la puede definir como cuando la desaprobación es mayor a la aprobación, y ahí, claro, el hecho es que la desaprobación hoy es 7 puntos mayor que la aprobación. Pero yo me atrevo a decir que la luna de miel requiere un enamoramiento previo, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de José Antonio Caz, no sé si eso existía. A José Antonio Caz no lo eligieron para representar al país, sino que para hacer cambios en un gobierno o en una situación de Chile que la mayoría veía como una crisis. Por eso se necesitaba este gobierno de emergencia. Entonces, desde ese punto de vista, creo que esto va a ser distinto. No se va a leer como una luna de miel porque, como te decía anteriormente, por ejemplo, si prontamente o en el mediano plazo hay un freno en la guerra en Irán, hay paz o hay cualquier cosa que pueda hacer que el precio se estabilice y se traspase el nuevo precio a los consumidores, esto podría generar una alza rápida, tal como generó una baja rápida. Es ¿No? importante saber que la población, la gran mayoría, sabe o dice saber al menos que el problema que estamos viendo hoy es debido a un shock externo, a la guerra. No se lo achaca al gobierno. Obviamente tiene repercusiones en la aprobación porque en el fondo la promesa de desde ahora para adelante se viene mejor la cosa, no se está cumpliendo. Pero a la vez sabe que no es un problema, es un problema que llegó de afuera y no era tanto lo que podía hacer el gobierno. Dicho de otra manera, hay más resignación que rabia. Juan Pablo, estamos con empezando el gobierno. ¿Qué margen le queda a José Antonio Caz y su gobierno para impulsar proyectos? Porque aquí hay márgenes de tolerancia, también de frustración, hay de votos. Entonces, aquí hay un margen que se estrecha muy rápido. Sí, Ricardo, es verdad, se estrecha muy rápido en tiempo récord si uno está mirando administraciones anteriores, pero recordemos que los tiempos de ahora son así. Los cambios de gabinete se están haciendo más rápido, las aprobaciones son más volátiles, se mueven más rápido. Creería que mientras el gobierno se pueda mantener sobre los 40 puntos, todavía tiene margen y capital político para llevar a cabo los cambios y medidas que quiere desarrollar. Bajo los 40, es decir, 39, 38 puntos, solo por el hecho de ser una barrera psicológica, por decirlo de alguna manera, de estar en los 30, como estuvo Boric por tanto tiempo, eso yo creo que significaría una pérdida de capital político muy fuerte, porque es simbólico y sobre todo empezando el gobierno. Como bien dices tú, no llevamos ni 3 semanas y tuvo una baja de mayor a 15 puntos. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, el tropiezo ¿por qué es un tropiezo? Porque todos sabíamos que venía como muy impulsivo el gobierno de José Antonio Caz. Esta abre también una ventana a Chile. Vamos para un rol un poco más protagónico dentro del Ejecutivo. Hay que tomar roles. Aquí está el presidente, pero hay roles que comunicacionalmente han sido malos. Ya, como por ejemplo la vocera de gobierno, mucha equivocación, cifras mal dichas, mucho titubeo. Entonces, comunicacionalmente, el gobierno de José Antonio Caz comenzó débil. Sí, pasa, Ricardo, que este gobierno tiene como punto clave la comunicación más que administraciones anteriores. El diseño de gabinete está planteado así.
al no escudarse en partidos, por ejemplo, como ha sido en administraciones anteriores, tener mucho ministro independiente, por ejemplo, un segundo piso más fuerte, todo eso está diseñado para tener una comunicación con la ciudadanía directa y clara. Y efectivamente, como dices tú, eso no se ha dado tan así, ha sido medio confuso. Es propio también de cómo se están llevando las cosas en el sentido vertiginoso, digamos. Algunos lo llaman esto de inundar la zona o el ocupamiento comunicacional. Eso también, de cierta manera, pasa la cuenta porque se necesita esta comunicación directa, pero también al detalle, poder explicar bien a la ciudadanía. Y cuando está saliendo medida tras medida, es muy difícil estar encima de todo. Entonces, es una estrategia compleja que se le está dificultando cada vez más al gobierno por este ritmo frenesí, llamémoslo. Juan Pablo, pero esta estrategia tiene que tener también expertos y creo que aquí la vocera no tiene la expertise todavía. Le falta cancha, le falta calle, le falta recorrer un poco, porque claro, si bien teníamos una vocera del gobierno anterior que tenía una oratoria increíble, nos encontramos ahora con una vocera que en el fondo está titubeando mucho, no está clara, falta que le pongan una muela para que ella pueda escuchar y poder repetir lo que se le está diciendo, y eso da una tal vez inseguridad en quienes están escuchando, el público común y corriente, ¿no? Sí, efectivamente la comparación se hace con una vocera de mucha experiencia. En el caso de Mara Sedini no tenía tanta experiencia política. Eso no quiere decir, en todo caso, de que no pueda hacer una buena labor. En este inicio ha sido medio confuso en ciertas entrevistas, pero es propio de lo mismo que te decía Ricardo. En el fondo es un ritmo, un vértigo que es muy difícil de manejar comunicacionalmente. El gobierno decidió ser muy centralista en esto, encauzar todo desde el segundo piso y desde ahí dirigir. Y eso también quiere decir que en el fondo cualquier falla desde ese segundo piso, como fue por ejemplo del Estado en quiebra, repercute en todo ámbito, porque está todo centralizado. También seamos justos con que son recién 3 semanas en una emergencia global. Por lo tanto, para cualquier administración es muy difícil de comunicar y sobrellevar. Obviamente hay mucho que corregir, pero también es una situación bastante difícil para cualquier administración. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general del panel ciudadano de la Universidad de ¿Te puedo Desarrollo. contar algo, Sí, dígame. Ricardo? Un segundito que creo que es una opción para el gobierno que se ve en la encuesta, es que el alza de los combustibles es lo que se ha comido comunicacionalmente todo, digamos. Toda la prensa está hablando del alza y no de las medidas de mitigación. Es lógico, digamos. Pero esas medidas de mitigación tienen una alta aprobación y muy bajo conocimiento. Entonces, en este plazo, el gobierno debiera dedicarse a eso fuertemente, a mostrar esas medidas, probablemente a sumar más. He visto que los municipios también se están empezando a mover y eso, de cierta manera, podría mejorar un poco la impresión que se está llevando la gente de esta administración. Yo creo que también acá, Juan Pablo, hay en el fondo como comunicacionalmente se dedicaron un poco más a destruir lo que había, estoy hablando del gobierno anterior, y no a construir su propio camino. Yo creo que eso también le ha jugado un poco en contra el que estamos casi en la quiebra o en la quiebra que internacionalmente nos juega un papelón en la economía nacional, y que en el fondo cuando no comunicas bien, nosotros que trabajamos en un medio, qué sé yo, y llevamos harto tiempo en esto, comunicacionalmente, si tú le pones una coma en un punto donde no tiene que estar, deja pero la oración incompleta y más encima te puede quedar una sopa de letra. Sí, efectivamente se ha criticado mucho, de hecho, desde el foco de que pareciera que la administración todavía está comunicando como si estuviera en campaña, más que ya como plataforma de gobierno. Pero vuelvo a decir, eso tiene que ver, a mi juicio, principalmente con lo vertiginoso que está haciendo el gobierno y que están siendo estos momentos. En el fondo, tantas medidas y tan rápido salir a comunicarlas, es muy difícil que, al menos en alguna de ellas, cometa errores. Eso yo creo que hay que pausarlo
calmarlo un poco, quizás quitarle un poco de velocidad solamente para comunicar lo justo y preciso. También creo que es importante no necesariamente dar mensajes tan largos a la ciudadanía, sino que concretos y precisos. Eso también creo que ayudaría bastante. Qué buen Como te punto ese, decía Juan antes, Pablo. ujú. Qué buen punto, ¿sabes Sí, por qué? perdón. Porque aquí la vocera sale con una presión, viene con un cargamento de 1.000 toneladas en sus hombros y la queda la responsabilidad. Y comienzan las comparaciones, recién lo hicimos comparativamente con el gobierno anterior, que no tienen parangón, pero que la gente tiende a comparar y ella sale con esa presión. Y creo que tiene la claridad de lo que tiene que decir, pero cuando llega frente al micrófono, frente a los periodistas, se cae todo eso, el peso que lleva en los hombros. Sí, da una impresión similar que yo creo, Ricardo, que una buena medida sería, como te comentaba anteriormente, tener muy claro el mensaje, de repente ser un poco más lento, ¿ya? Quitarle un poco de vértigo a esto para masticarlo bien, digerirlo bien y ir con un mensaje claro y contundente. Y se acaba ahí la conferencia, digamos. Creo que en estos estados de emergencia, sobre todo se presta para eso. En el fondo, el gobierno de emergencia, que es el contexto que le está dando esta administración a su gobierno, por lo menos los primeros 90 días, calza con esto. Mensajes claros, concisos, concretos y la comunicación directa con la ciudadanía por las redes también. Como te decía, por ahora las medidas tienen muy bajo conocimiento y eso obviamente es una deuda que le podría sacar buen rédito la administración. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Juan Pablo, volvamos a lo político, ya más que a lo comunicacional, Ujú. porque si bien no forman parte del oficialismo, ¿qué rol debería estar en esta crisis el Partido Nacional Libertario y específicamente su líder Johannes Kaiser? ¿Cómo, perdón, Ricardo? Que si ¿Qué bien debieran hacer estamos ellos? claro de que no están, no son parte del gobierno, el Partido Nacional Libertario, ¿qué rol debería tomar con su líder Johannes Kaiser? Bueno, eso dependerá de lo que quieran hacer ellos. Digamos, en un minuto se pensó que el Partido Libertario iba a ser de los primeros en ser oposición y transformarse un poco en lo que fue el Partido Republicano para Piñera II, que acusaba a Chile Vamos de la derecha cobarde. En este caso, todavía no podría entrar en algo similar, porque lo que hizo el gobierno de José Antonio Kast debiera, de cierta manera, compatibilizar con lo que hubiera hecho un gobierno del Partido Libertario, en el sentido de que el traspaso del precio directo a la ciudadanía tiene una lectura también de achicar el Estado. Uno le podría dar esa lectura también. En el fondo, lo que tenía que hacer el Estado para poder amortiguar el precio pues con el MEPCO era endeudarse y subsidiarlo. El Partido Nacional Libertario de Johannes Kaiser no va por ese tipo de medidas. Entonces, por lo menos lo que estamos viendo hoy, el Partido Nacional Libertario debiera ponerse, darle o sea, en el fondo, darle un soporte al gobierno con las medidas que está tomando. Es distinto a lo que está haciendo Chile Vamos. Por ejemplo, ya hemos escuchado a Ignacio Briones y a Evelyn Matei criticando la medida que tomó José Antonio Kast y el ministro Quirós. Vamos a irnos a la oposición. Bueno, la oposición está capitalizando de forma correcta este descontento que hoy vemos incluso en las calles, ya hay algunas marchas estudiantiles. Sí, justamente ahora creo que están en la marcha, sobre todo muchos jóvenes estudiantes. Creo que todavía eso no va a aprender mucho más allá de eso. Según nuestros números, es un 42% de aprobación. Eso todavía sostiene a un gobierno en tanto credibilidad como apoyo. Como te decía antes, también hay más resignación que rabia. Y para generar movimiento masivo en las calles también necesitas un poco más de rabia, no solamente resignación. No creo que llegue a mucho más lo que está pasando en las calles. Sí, efectivamente, en cuanto a la oposición política, esto al menos les sirve a ellos para rearmarse
y aunarse. Recordemos que tuvieron una derrota histórica hace poco y todavía no está claro cómo se va a rearmar. Si va a seguir siendo el Frente Amplio con el Partido Comunista por un lado, el Socialismo Democrático por otro. Este tipo de noticias o de shocks, digamos, ayudan a la oposición al menos a reagruparse y tener un mensaje común. Eso al menos lo que están haciendo hoy. Es muy temprano como para sacar cuentas, ¿no? Porque no podemos estar pensando en el 2030. Yo creo que aquí la oposición tiene que seguir escuchando y buscando cierto su nidito para poder hacer y poner sus huevos para lo que viene próximamente. Sí, efectivamente, Ricardo, si teníamos esta conversación hace una semana o quizás menos días, uno podría haber dicho que la oposición estaba en su peor momento, digamos. O sea, estaban pegando palos de ciego, no sabían en qué tema meterse, digamos, porque era tan rápida la agenda que trataban de criticar uno y ya la agenda mediática estaba en otro. Entonces, por eso vuelvo a decir que en el fondo este episodio lo que logró con certeza es reagrupar a esta oposición, pero todavía es muy temprano para decir qué van a lograr con esto, digamos, hasta dónde va a llegar. Estamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo. Ya finalizando, Juan Pablo, y agradeciéndote por el tiempo que nos ha entregado. Ante la ciudadanía y parte debido al aumento de este descontento contra CAS y el iniciado gobierno, ¿se revitaliza la imagen del ex presidente Boric y su gobierno ante este episodio? La verdad creo que no. El contexto en el que estamos pide acción rápida y el gobierno de Gabriel Boric no tiene una característica para la población sobre reacción rápida y pragmática, tampoco en lo económico. El gobierno de Gabriel Boric o su liderazgo es más identitario y de representación, tiene una épica generacional también, versus el de José Antonio Kast es mucho más de el hacer, del pragmatismo. El problema de José Antonio Kast es que justamente este problema le está pegando en su línea de flotación que tiene que ver con el quehacer, con lo que lo eligieron, el bolsillo, digamos, el presupuesto familiar. Eh, Vamos a ver qué pasa estos días, pero no creo o no vemos, por lo menos lo que hemos alcanzado a estudiar, de que un golpe como este reflote el liderazgo del estilo de Gabriel Boric, porque ese tipo de liderazgo no va por esta línea, digamos, del hacer, del pragmatismo. Juan Pablo, queremos agradecerte por este contacto y para ponernos un poco en posición de lo que son las encuestas y que seguramente en los próximos días ojalá podamos volver a estar contigo y viendo qué está pasando, cuál es la repercusión de estos días en donde el presidente José Antonio Kast está haciendo, pero que la gente todavía no entiende el concepto de hacer. Efectivamente, y escuché o leí que ya a principios la próxima semana y tenía un discurso programado para cadena nacional, digamos. Vamos a ver también cómo la ciudadanía toma eso en consideración. Bueno, queremos agradecerte, Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano de la Universidad de Desarrollo, por este tiempo. Muchas gracias, Ricardo. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Último minuto.